www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC. Walac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.walac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. ¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las multiplataformas de Walac Noticias e Infomercado para toda la región Piura y el norte del Perú. Esta noche nos acompaña el candidato presidencial del Partido Nacionalista Peruano, el señor Ollanta Humala Tazo, a quien todos recordamos, pues, porque también fue presidente de la República en el periodo 2011-2016. Señor Ollanta Humala, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Un fuerte abrazo a toda la población de Piura. Muy bien, vamos a conversar con el candidato Ollanta Humala durante estos minutos a conocer sus propuestas presidenciales en este tercer intento, ¿no?, a la presidencia de la República. Recordemos que en el 2006, 2011 postuló, 2011 ganó, fue presidente hasta el 2016 y hoy está como candidato por tercera vez. Señor Ollanta Humala, bueno, en principio, de acuerdo a las encuestas, usted no está apareciendo en las preferencias electorales. ¿Cómo usted hace esa lectura de las encuestas? Bueno, lo que estamos viendo en las encuestas, efectivamente, en apariencia no nos favorecen. Creo que el mensaje es que tenemos que trabajar más, sobre todo porque en las encuestas hay un rango, en la penúltima hay un rango de 47% de votos indecisos. Y hoy día está saliendo en otra encuesta un promedio de 70% de votos indecisos. Eso convierte este proceso en atípico. Primero porque muy pocos partidos han podido hacer una encuesta propia. La mayoría de partidos, debido a la cuarentena, no hemos tenido ni la oportunidad ni el tiempo para hacer encuestas, y nos estamos fiando de las encuestas que están siendo publicadas por el Grupo Comercio y La República. En esta época de una campaña a menos de un mes de la primera vuelta, normalmente la suma de todos los candidatos, de los votos de todos los candidatos, superan pues el 70%. O sea, ya estaríamos hablando de por lo menos un candidato fijo para la segunda vuelta, cosa que hoy día no se podría afirmar esto. Y además, si sumamos todos los votos de los candidatos, probablemente no lleguemos ni al 35%. Quiere decir que está la opinión de la gente es muy abierta y puede ser cambiante en cualquier momento. Por ejemplo, hoy día una de las noticias es que el señor De Soto, o el señor Hernando Soto, no sé si es De Soto, bueno, él se habría vacunado, ¿no? Eso va a tener evidentemente un impacto negativo y que se medirá pues en las próximas semanas, ¿no? O las declaraciones, cualquier otro candidato también hoy día puede hacer variar porque el voto es muy volátil. Así es. Y bueno, hay expertos que señalan que todavía poco porcentaje de personas que ya han decidido su voto se debe a que hay un descontento generalizado con la política y con los gobiernos que han estado en las últimas décadas. ¿Usted cree que su gobierno está dentro de ese análisis de que ha aumentado el descontento de la población por la política? No, yo definitivamente lo que pienso es que hay una desconexión entre la clase política en general y la población, como que la política se ha desenfocado, ha perdido el lente, la precisión de lo que quiere el pueblo. Y esto en gran medida es por este quinquenio, 5 años que ha significado en el Perú un retroceso en materia económica, en materia política, económica y por supuesto sanitaria. Una
crisis política marcada por una señora, Fujimori, que nunca aceptó, y menos administró su derrota, y que se dedicó con su fuerza congresal a vacar al gobierno, y un gobierno realmente que no ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, esa crisis ha traído un alejamiento de la población, de la política, con obvias consecuencias en aumento de pobreza, desempleo, inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y al final nos toca todavía el COVID-19 y la pandemia, entonces como que se formó una tormenta perfecta de mediocridad. A eso súmele usted la vacancia de Vizcarra, la vacancia o la salida de Merino, de tal manera que la misma población ha perdido bastante interés en el tema político. Hoy día eso demostraría que hay un alto porcentaje que todavía no está tomando las elecciones en serio. Ok. Usted acabó su gobierno, su mandato en el 2016 con casi un 20% de aprobación a su gobierno. En los últimos meses, pues, se ha conocido, ¿no?, los problemas judiciales que todo el mundo comenta. La pregunta es, ¿por qué volver a postular la presidencia? ¿Por qué Ollanta Humala quiere ser presidente por segunda vez? Dos razones fundamentales. La primera es la defensa de la gestión de gobierno, que nosotros consideramos fue una gestión exitosa, que no es parte del problema actual de la política. Los que tienen el problema son los partidos que están hoy día en el Congreso. Porque nosotros, si podemos dividir nuestra gestión, podríamos hablar de reformas importantes como la reforma educativa, la reforma de salud, la reforma del servicio civil, las obras de infraestructura, que sería el otro componente, donde tenemos nosotros una serie de obras como la autopista El Sol, la autopista de Piura-Paita, los anillos viales de evitamiento en Piura, las obras en hospitales, modernización de aeropuertos, obras de infraestructura en general. Y por otro lado tenemos la política social, que son la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y más de 30 programas sociales, entre ellos Pensión 65, Cuna Más, Beca 18, Jaliguarma y otros tantos más. Entonces, esa gestión ha sido amenazada por este gobierno. Se ha desfinanciado muchos programas sociales, por ejemplo, el programa de becas, que llevamos a 100.000 becas, hoy en este gobierno no van a llegar ni a 50.000, o Pensión 65, que coberturaba al 100%, hoy día cobertura el 80%, y podríamos citar así. En obras de infraestructura, estamos viendo cómo hay una paralización de las obras de infraestructura, ¿no? No se ha continuado, entiendo, no se ha terminado la autopista Piura-Paita, ¿no? El parque eólico que construimos, no se han continuado la expansión de los parques de energías renovables, la autopista El Sol no se ha continuado. Entonces hay una paralización de las obras de infraestructura, y en cuanto a reformas, evidentemente tampoco. Ha habido un retroceso más bien en la reforma, particularmente la de salud. Y la otra razón por la que me lleva a postular nuevamente a la presidencia es que nosotros podemos brindar la experiencia de una gestión de gobierno en un momento tan duro para el país como es un quinquenio donde está destrozada la economía, la política está en su peor momento, y hay una crisis moral y social en el país, además de la sanitaria, que es de las más graves, ¿no? Okay. Entonces, creo que el valor de la experiencia hoy día es fundamental. Antes de ir a preguntarle ya sobre sus propuestas, señor Ollanta Humala, quería hacerle esta consulta final para un poco ir conociendo su actualidad como candidato. A pesar de esta experiencia que usted ha tenido como gobernante y teniendo en cuenta que conoce ya la realidad del país, porque una cosa es ser candidato y otra ya es ejercer la presidencia, ¿usted cree que estos problemas legales con el tema Odebrecht le han restado credibilidad en el elector, en la población, y le está afectando su candidatura? Mucho. Yo creo que 3.500 portadas de periódicos de los principales, el grupo de la concentración de medios de Lima, diciéndote todos los días samba canuta, a ti, a tu esposa, a tu partido, ¿no? Obviamente pueden poner en duda la credibilidad de nuestra gestión o como personas. Hay un daño moral, reputacional frente al electorado, ¿no? Pero, y en ese sentido, el electorado no ha distinguido las cosas, ¿no? Cree que todos están en el mismo saco, todos los políticos. Y en nuestro caso, nosotros no tenemos ninguna acusación por corrupción. A nosotros no se nos está acusando por haber tomado siquiera un sol del Estado.
¿no? No se nos acusa de haber pedido coimas, siquiera pedido, no digo cobrado, sino pedido coimas. Nosotros se nos está acusando básicamente por aportes de campaña que hemos rechazado y que dice la acusación que en el 2006 nos habría financiado parte de nuestra campaña el presidente Chávez, cosa que el gobierno venezolano lo ha rechazado en varias oportunidades. Y en el 2011 el financiamiento habría venido del Partido de los Trabajadores del Brasil, cosa que el Partido de los Trabajadores del Brasil también lo ha rechazado. En el Brasil, la empresa Odebrecht habría sido algo así como el delivery, digamos, ¿no? Entonces, es muy diferente al resto de otros. En el caso de García, en el caso de Toledo, en el caso de Keiko Fujimori, Susana Villarán, Castañeda, Yehude Simons y otros, están hablando de recepciones de coimas porque todos han sido funcionarios públicos. En nuestro caso no éramos funcionarios públicos. La misma empresa señala que no había ninguna predisposición a eso, y el Partido de los Trabajadores rechaza la imputación de la empresa. Y hoy día estamos viendo cómo en Brasil, anteayer se han anulado todos los casos que tenía el juez Moro contra Lula, claro, porque evidentemente fueron casos en los cuales el juez no fue imparcial, ¿no? Y lo mismo va a pasar acá, ¿no? Pero ya el daño está hecho, y eso es un costo que nos lleva a nosotros a competir en condiciones desiguales. Además, claro, de eso, nosotros tenemos el problema de ser el único partido que está con las cuentas incautadas, por lo tanto, nuestra campaña es mucho más pequeña que la campaña de los otros candidatos. De acuerdo, señor Ollanta Humala. Bueno, será el Poder Judicial quien determine también la suerte en estos temas. Entremos un poco a las propuestas. Usted ha propuesto una vacunación universal, ¿no? En esta época de la pandemia, y asegurar también la producción de oxígeno. Pero bueno, sabemos también que el Estado actualmente, a través del gobierno que está de turno, ya ha hecho compras de vacunas. ¿Cuál es lo diferente de su propuesta? Primero, lo diferente es que el gobierno ha hecho mal las cosas para la vacunación, empezando porque tanto la gestión de Vizcarra como la de Sagasti están inmersos en actos, puede llamarlo de abuso de poder, de corrupción o las dos cosas, ¿no? Que es haberse vacunado antes de firmar el convenio. Es decir, es como que usted, como el gobierno, va a comprar autos y antes de comprar los autos le regalan un auto a usted y un auto a los suministros. Entonces, ¿eso cómo se tomaría? Entonces, han hecho mal las cosas. En segundo lugar, habiéndoles dejado un ahorro de más de 14.200 millones de dólares que le dejamos nosotros a esta gestión, ¿no? No han podido asegurar las vacunas oportunamente, como otros países que con menos recursos han conseguido las vacunas más rápido, como ha sido el caso de Chile, el caso de Colombia, entre otros países, ¿no? En tercer lugar, ¿no? La vacunación hoy día no cobertura a toda la población, es decir, aparentemente no tenemos todo el stock de vacunas, de tal manera que, acuérdese usted, se había asegurado que los miembros de mesa para este 11 de abril iban a ser vacunados. Bueno, no hay vacunas, no los van a vacunar y ya parece que no hay tiempo. En cuarto lugar, ¿no? El precio de las vacunas que va a tener, que es una materia de investigación, por las noticias sabemos que son de las vacunas más caras las que ha comprado el Perú. Y no han sabido aprovechar los convenios especiales que creamos nosotros con Rusia y con China. Acuérdense que creamos la Asociación Estratégica Integral con China y Asociación Estratégica con Rusia, que solamente 2 países en Latinoamérica, el Perú sería el tercero, Brasil y México tienen esa categoría. Por lo tanto, pudimos haber conseguido hacer una mejor negociación con China y con los rusos, ¿no? Conseguir no un precio alto, sino un precio especial, porque además China es el principal país inversionista en el Perú. Elementos de política exterior que no han sido tomados en cuenta por este gobierno. En tercer lugar, nosotros vimos la película de la primera ola con 2 o 3 semanas de anticipación. La segunda ola la vimos con 3 meses de anticipación. Y ahora la tercera ola que está golpeando a Europa, la estamos viendo, mira, con mucho tiempo de anticipación. Y no aprendimos nada, no aprendimos lecciones, no sacamos lecciones de lo que estaba pasando. Y ahí tienes la crisis del oxígeno, donde el Perú tiene un déficit de 100 toneladas diarias de oxígeno. Entonces, si el Perú vio esto,
lo que debió haber hecho él fue provisionarse de oxígeno y revisar las normas que se dio en el gobierno de García y que dejaron el mercado del oxígeno medicinal a 2 o 3 empresas. Entonces, se debieron tomar las precauciones para no estar hoy día con el problema del oxígeno. El otro problema que tiene... Ajá, ¿en su gobierno se permitirá al privado ingresar a este tema del oxígeno y de las vacunas? Más es en tanto la pandemia no esté controlada y la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, señale que es una pandemia y no le baje la categoría de pandemia, obviamente la responsabilidad será totalmente del Estado y no de los privados. Una vez que sea controlada esta enfermedad, este virus, entonces pasará a ser como los otros virus, ¿no? Como inclusive el VIH, donde no solamente el Estado provee medicina, sino también el privado. Pero mientras esté el mundo declarado en emergencia, esta es una responsabilidad entera del Estado. Ahora, señor Ollantumala, también el tema de la reactivación económica es un tema pendiente, ¿no? Según dicen muchos, mientras no haya vacunación para todos los peruanos, no se puede hablar de reactivación económica. Pero usted, como todos los candidatos, también ha señalado que, por ejemplo, va a repartir el Bono Perú, ¿no? Le ha puesto un nombre, Bono Perú, de repartir 800 soles mensuales para las familias vulnerables. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el dinero? Entendiendo que, bueno, las reservas que se tenían se han gastado ya y probablemente queda poco para el funcionamiento del aparato estatal, así lo aseguran también muchos economistas. ¿De dónde saldría el dinero para los bonos? Bueno, cuando hablamos de reservas hay que tener en cuenta, para no confundir, las reservas internacionales no las estamos tocando ni las vamos a tocar, tiene otra finalidad, es parte de la política macroeconómica, la política monetaria, etcétera, que la maneja con autonomía el Banco Central de Reserva. De lo que estamos hablando acá son de varias medidas que tenemos que tomar, ¿no? Porque, a ver, dentro del aparato productivo, los sectores más golpeados han sido los sectores de servicios, manufacturas, actividad de consumo, etcétera, ¿no? Pero el sector primario no ha sido mayormente, ha salido incólume, digamos, ¿no? Lo que es pesca, minería, agroexportación, agricultura en general. Eso no ha sido golpeado tan duramente como el sector secundario y terciario de nuestra economía. Entonces, eso por un lado, y tomando en cuenta también que hoy día el precio del cobre está por las nubes, obviamente el impuesto a las sobreganancias mineras que creamos en nuestro gobierno será un instrumento muy importante para generar recursos. El otro tema que tenemos es, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que vamos a crear nosotros. Tenemos experiencia porque hemos creado el impuesto a las sobreganancias mineras y sabemos cómo se maneja este tema, ¿no? El otro aspecto que podemos mencionar es que hay aproximadamente 30.000 millones de soles en fondos del Tesoro Público, recursos que no se utilizaron en el presupuesto del año 2020 por la baja ejecución presupuestal y que hoy día ha sido devuelto al gobierno central. Podemos revisar las cuentas de los 12 gobiernos que tienen canon minero. Nosotros estimamos que la no ejecución del canon en estos momentos en las cuentas de los gobiernos regionales debe haber un aproximado de un promedio de 8.000 millones de soles, tranquilamente puede haber 6 a 8.000 millones, ¿no? Y además hay recursos, presupuestos de mantenimiento de infraestructura que no se ha utilizado por el tema de las cuarentenas. Y podríamos seguir mencionando así, claro, podemos encontrar, claro. Pero ahora, lo importante es también que vamos a reactivar las obras que hoy día se encuentran paralizadas, ¿no? De tal manera de dinamizar la inversión privada y la inversión pública. Claro, ahora, usted tuvo como ministro de Economía al señor Luis Castilla, que era una persona muy cuidadosa con la caja fiscal, y hoy podríamos hablar de un déficit fiscal, ¿no? O sea, gastamos más que lo que entra al Estado. Y usted, habiendo sido presidente, conoce también del tema. ¿Es recomendable estos bonos universales ahora mismo, tal como usted lo plantea? ¿Se puede manejar otra alternativa para poder, digamos, paliar un poco esto sin afectar tanto la caja fiscal? A ver, son dos cosas distintas, ¿no? El bono Perú no necesariamente va a generar un déficit fiscal. Usted ha definido con claridad lo que es un déficit fiscal.
Pero el déficit fiscal no necesariamente es bueno o no necesariamente es malo. Usted puede gastar más de lo que produce, pero depende de qué, ¿no? Si usted lo hace para, digamos, mejorar la infraestructura, mejorar su negocio, una mejora en escala, entonces es un déficit fiscal positivo, o sea que en el fondo es bueno, ¿no? Pero si usted genera un déficit fiscal como el que ha hecho este gobierno, que ha sido básicamente para pagar facturas, obviamente eso es preocupante, ¿no? Nosotros, en nuestro gobierno, le dejamos un déficit fiscal de casi 2%, un tema totalmente manejable y una norma, una ley aprobada en el Congreso que era una línea de convergencia en el tiempo, que en 3, 4 años equilibrábamos a cero el déficit fiscal. Pero este gobierno, desconfiando de las cifras que se le dio, frenó la economía. Acuérdense, uno de los primeros decretazos que dio, me parece, Torre, fue el frenar el gasto público, la inversión pública, y la economía, como usted bien conoce, es como un horno de una metalurgia, ¿no? de una siderúrgica. Usted lo apaga, para volverlo a prender va a demorar mucho tiempo, ¿no? Y eso es lo que hoy día estamos pagando los peruanos, de tal manera que hoy día el déficit fiscal está sobre la cifra de 10 a 12% del Producto Bruto Interno. Es una cosa monstruosa, ¿no? Ahora sí tenemos un problema estructural. ¿Cómo vamos a manejar el déficit fiscal? Ya no le digo en el corto tiempo, este es un problema de mediano y largo tiempo. Entonces, a tal punto es que estamos generando unos préstamos de 100 años, eso nunca se ha hecho en la vida política del país. Okay. Evidentemente, todo esto requiere un manejo de gente que conozca, gente con experiencia, y eso es lo que yo no veo en los candidatos que hoy día se están presentando a la presidencia de la República. Es más, hay algunos que son extrema izquierda como de extrema derecha, que al final se juntan, creen que pueden resolver los problemas, por ejemplo, en la provisión del oxígeno, tomando o confiscando las plantas de oxígeno que están funcionando, que me parece un error. Claro, ahora, siguiendo en el tema económico, y la reactivación implica también la creación de empleo que ha caído enormemente, ¿no? Ya decía el INEI, pues, que hemos tenido casi 2.2 millones de peruanos que se quedaron sin empleo durante el 2020. Y dentro de sus propuestas está el programa Jóvenes Productivos. Explíquenos rápidamente porque volvemos un poco atrás en el 2015 y recordábamos la ley Pulpín, ¿no? Que fue una ley bastante rechazada por los jóvenes. Cuéntenos de qué va la propuesta de Jóvenes Productivos, señor Ollantumal. A ver, tratando un poquito de actualizar cifras, ¿no? El año pasado, la pérdida del empleo fue de 8 millones, casi el 50% de la población económicamente activa. ¿Por qué? Porque hubo una recesión inducida, o sea, a la economía peruana la entubaron, la durmieron. De ahí se ha ido reactivando la economía y este año estamos hablando de 3.5 millones de pérdidas de empleo y subempleo. Entonces, más o menos son 2.5 millones de pérdidas de empleo y 1 millón más o menos de subempleo. Es una cantidad muy grande. Sin embargo, en nuestro gobierno logramos crear en el quinquenio 1 millón de empleos en otras condiciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de jóvenes productivos y Trabaja Perú, son dos programas laborales de empleo temporal que generaron en nuestro quinquenio 250.000 empleos aproximadamente, sobre todo orientado a mujeres jefas de hogar, que son básicamente muros de contención, defensas ribereñas, enrocamientos, pistas y veredas, etcétera, ¿no? Este programa es muy útil ahorita porque se complementa con el Bono Perú. El Bono Perú es para las familias más vulnerables y el siguiente nivel son estos programas de empleo temporal. Y de ahí seguirá un programa de reactiva, pero para los de abajo, para reactivar las pequeñas y microempresas, ¿no? Por ejemplo, vamos a La Libertad, el barrio Porvenir, donde se produce el 30% del calzado, de la producción nacional de calzado se produce ahí. Están casi quebrados, están trabajando a puerta cerrada. Tenemos que darles un reactiva para que nuevamente se dinamice la inversión pública y la inversión privada. En cuanto a la ley Pulpín, se puede criticar la ley Pulpín, pero yo le pregunto, lo más fácil es criticar. Y yo le preguntaría a usted, ¿se ha mejorado la ley Pulpín? ¿Hay alguna ley que este gobierno o los que criticaron la ley mal llamada Pulpín le han dado algo a los jóvenes o no le han dado nada? Porque lo peor es criticar y tumbarse siquiera un intento de dar una solución pragmática a los jóvenes, a verlos a los jóvenes hoy día
haciendo colas con su folder manila donde tienen su legajo, que es una hojita nada más porque ni siquiera tienen experiencia, y donde los están explotando, ¿no? 12 horas de trabajo, sin vacaciones, ¿no? Y todavía los maltratan, sin derechos laborales. O sea, viendo en retrospectiva, ¿qué es lo que era mejor, la ley Pulpín o ahora no tener nada? Entonces, a veces hay que entender que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y eso uno lo aprende cuando es gobernante. Yendo al tema de educación, que probablemente para muchos es uno de los mejores recuerdos de su gobierno, ¿no? Porque se dieron las becas y muchos jóvenes se beneficiaron con eso. Sin embargo, hoy estamos en una realidad diferente, ¿no? La virtualidad en la educación, colegios nacionales sobrepoblados, porque muchos alumnos de colegios privados, por no tener ya dinero, fueron a colegios nacionales. Colegios privados pequeños que están cerrando porque no hay alumnos. ¿Cómo enfrentaría los problemas del sector educación? Esto sin mencionar la deuda social con los profesores y otro tipo de problemas que tiene el sector educación. Bueno, mira, nosotros hicimos una reforma educativa que permitió aumentar un punto porcentual del PBI al sector educación. El sector educación estaba con 2.9%, uno de los más bajos de Latinoamérica, por debajo de Bolivia, y Bolivia es una economía más es el 40% aproximadamente de nuestra economía, pero lo llevamos al 4%, así de 2.9 pasamos a 4%. Fue una inyección de algo de 8 a 10 mil millones de soles, que nos permitió unificar la carrera magisterial, la carrera pública magisterial, hacer un aumento al profesorado de más de un 60%, crear el PRONAVEC. Cuando llegamos al gobierno, el Estado peruano no pagaba una sola beca. Y creando el PRONAVEC pasamos a 100.000 becas, ¿no? Creamos los colegios de alto rendimiento que dan bachillerato internacional a la gente más humilde, quitándole la oferta, mejorando la oferta de bachillerato a los colegios privados de Lima y de Piura, Arequipa, ¿no? Además de esto, continuamos los colegios emblemáticos, creamos programas como Rutas Solidarias, incluimos el programa Jaliwarma en los colegios, ¿no? Recuperamos la jornada escolar con 7 horas lectivas, recuperando cursos como educación física que los habían anulado, etcétera. Creamos rutas solidarias, etcétera, ¿no? Lo que hay que hoy día señalar es que se ha perdido el año escolar 2020 y estamos a punto de perder el año escolar 2021. Tenemos entonces que hacer un plan de rescate de la educación. Y lo novedoso de esto es que nuevamente tenemos que retomar el presupuesto que lo ha reducido este gobierno y hacer un llamamiento a todos los jóvenes universitarios del último año de universidad, más los maestros jubilados que quieran voluntariamente ayudar a recuperar la jornada escolar. ¿Qué significa esto? Con este voluntariado, vamos a recuperar el año escolar perdido, duplicando la cantidad de maestros, llevando en la medida que la vacunación vaya avanzando en las clases presenciales, sobre todo en el ámbito rural, donde los tambos, programa nacionalista, servirán de centros de emergencia para la educación, alojamiento para los jóvenes voluntarios, ¿no? Crearemos el paquete escolar, donde estarán los textos escolares, la tablet con todas las materias insertadas en él, y una guía en el idioma de la localidad para los padres, para que ellos participen también en el aprendizaje. Además de esto, concluiremos el proyecto nacionalista de la red dorsal de fibra óptica, que son 13.500 Justamente kilómetros. eso le iba a preguntar, ¿no? Porque en su gobierno se dejó encaminado esto y ahora pues está en nada, ¿no? Todas estas propuestas del sector educativo no se van a poder realizar si es que no hay internet. Así es, y es una lástima porque en el Perú existe la cultura de que el gobierno entrante no continúa las obras del saliente porque por diversas razones cree que les está haciendo campaña. Pero concluyendo la red dorsal, que son 13.500 kilómetros de tendido de fibra óptica hasta nivel capital distrito, tranquilamente vamos a poder darle una utilidad, una eficiencia, un valor a esas tablets que sin internet no les va a servir mucho a los niños, ¿no? De tal manera de poder recuperar la jornada escolar. Y además vamos a crear los institutos superiores tecnológicos de la Fuerza Armada, que hemos creado en Lima, en convenio con Canadá, y que los títulos también los reconoce Canadá, en cada región del país, para darle otra oportunidad a los jóvenes que no pueden ir por los colegios de alto rendimiento, pueden ir por beca 18, pero también tienen la modalidad de hacer servicio militar
y entran a estos institutos binacionales peruanos canadienses, que ya hemos creado uno, sabemos cómo se hace esto, ¿no? Y además vamos a masificar la creación de los centros de innovación tecnológicos que hemos creado a nivel nacional, 14 centros, y falta cobertura de más centros donde se le da valor tecnológico a la producción local. Y adicionalmente a esto vamos a retomar la educación, la secundaria técnico-comercial. De acuerdo. Señor Ollantumala, vamos a ir cerrando esta entrevista, pero no queremos dejar de hacerle la consulta con respecto a las regiones, porque siempre percibimos, ¿no? Nos podemos equivocar, pero la percepción es eso, ¿no? Que se habla mucho desde generar, ¿no? Todo este movimiento desde Lima, ¿no? Y parece que la descentralización y la regionalización ha quedado olvidada. Si yo tuviera que preguntarle, por ejemplo, ¿cuál proyecto u obra para la región Piura serían prioridad en un segundo gobierno suyo? ¿Usted qué podría responderle a los piuranos? Todo lo que es agua, ¿no? Hemos invertido bastante en infraestructura. Les hemos hecho el hospital de Talara, el aeropuerto de Talara, la autopista Piura-Paita, los anillos viales, hemos modernizado los hospitales, las carreteras de la longitudinal de la sierra, hemos avanzado con la autopista El Sol, lástima que no la continúan, ¿no? Colegios de alto rendimiento, etcétera. Programas sociales están toditos en Piura, menos los PIAs, que eso es en la zona de selva, pero el problema ahorita es el agua, el saneamiento, el agua para beber y el agua para la agricultura. Vamos a analizar el proyecto Alto Piura, porque es un proyecto emblemático para Piura, pero hay que analizarlo y sanearlo. Pero lo que vamos a trabajar mucho nosotros es el tema del fortalecimiento de la capacidad hídrica, tanto para proyectos de agua y desagüe, como también para la agricultura. Esa va a ser una de nuestras prioridades. En cuanto a la descentralización, ahí tenemos que analizar la situación de las EPS, ¿no? Para lo cual creamos nosotros la OTAS, este organismo técnico de administración de saneamiento, porque uno de los problemas que tenemos es que todas las EPS, no solo la de Piura, sino en general todas, las 49 que existen en el Perú, están quebradas, ¿no? Y necesitamos darles calidad del agua. No solamente que llegue el agua, sino la calidad, porque hoy día el agua que está tomando Piura es un agua de baja calidad, de baja cloración, y en algunas localidades es prácticamente agua entubada. Entonces tenemos nosotros que darle prioridad al problema del agua. Y además, 30 segundos, te voy a contar, vamos a crear un programa, Mujer Revalorada. ¿Te lo cuento o después? Sí, adelante, por favor, 30 segundos. Mujer Revalorada es justamente el programa que permite darle la igualdad de oportunidades a las mujeres para salir de la pobreza. Yo siempre hago esta pregunta. Tú, por ejemplo, ¿sabes cuánto cuesta una toalla higiénica de mujer? No creo que lo sepas. No. ¿Por qué no lo sabes? ¿Por qué no la usas? Así es, exacto. Pero uno de años que vive en un asentamiento humano, sí sabe cuánto cuesta, porque tiene que comprarla. Y tiene que comprar un consumo de 1 a 3 bolsitas mensuales, ¿no? Cosa que va generando un sobrepresupuesto o un presupuesto superior al de un niño en un asentamiento humano, en una familia pobre. Todo esto tiene que atender el Estado. La gran problemática de la mujer adolescente, madre abandonada, madre soltera, ¿no? Y que no tiene calificación laboral. Entonces vamos a crear un programa que se llama Mujer Revalorada, con un presupuesto inicial de 1.000 millones de soles. Parte de ese presupuesto va a generar una beca, que es Beca Mujer, una beca exclusivamente para las mujeres, pero que no solo va a cubrir la educación superior, sino también la escolar, el colegio particular, ¿no? Y además de esto va a contar con 2 elementos importantes: las guarderías infantiles para sus criaturitas, que va a estar administrado por CUNAMAS, y los albergues seguros para ellas. Señor Ollantumala, queremos cerrar ya esta entrevista y no me quiero ir con esta pregunta. Sé que los candidatos presidenciales obviamente piensan en ganar las elecciones, pero en el peor escenario, que usted no logre ganar estas elecciones, se comprometería a acercar todas estas propuestas al candidato ganador y además ser una oposición responsable, porque creo que los peruanos ya estamos cansados de tantas vacancias y de que se estén arranchando el poder como un botín. Por supuesto, pero nosotros ahorita no estamos en ese escenario, ¿no? Nuestro escenario es ganar.
ya hemos sido nosotros gobierno, en la corta vía política que tenemos, ya hemos sido gobierno y también hemos sido oposición. Y usted verá en nosotros un buen gobierno, como lo hicimos ya en el pasado, y jamás verá un comportamiento opositor como el de la señora Fujimori. Señor Ollantaytamala, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Encantado de usted y más bien 1000 disculpas por la demora, ha sido involuntaria. Muy bien, y un no se preocupe. abrazo. Y este 11 de abril, marquemos la O. Muy bien, estuvimos con el candidato presidencial y expresidente de la República, el señor Ollantaytamala Tasso, para todos nuestros seguidores de Ualac Noticias e Infomercado. Nos vemos, hasta luego. www.ualac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. WALAC. Ualac Noticias, la mejor información inmediata y veraz. Síguenos en Facebook y Twitter y suscríbete en nuestro canal de YouTube. www.ualac.pe, el portal de noticias de tu ciudad. En el Perú habitan alrededor de 33 millones de personas. De ellas, 8 millones son jóvenes y representan 1/3 de la población electoral. En nuestro país se ha venido promoviendo la participación política de las y los jóvenes, con la Ley Concejal Joven decretada en el 2006 y la Ley del Consejero Joven decretada en el 2009. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para garantizar la real participación política juvenil en los espacios de toma de decisiones y de poder a las y los jóvenes. Pese a ello, en los últimos años se ve mayor participación de jóvenes a través de las movilizaciones sociales, participando en una organización o colectivo, dando a conocer su opinión a través de las redes sociales y también militando de manera más activa en las organizaciones políticas. Según el reporte electoral 1 sobre las elecciones congresales extraordinarias del 2020, elaborado por la Dirección Nacional de Educación, se encuentra de que las personas jóvenes son quienes están más interesadas en la política, y diferenciándose con los adultos e incluso en 16 puntos porcentuales. Cabe resaltar que son también los propios jóvenes quienes tienen menos tasas de simpatía con partidos políticos, encontrándose en solo 7%. Por ello, preferimos buscar personas, grupos u organizaciones que se encuentren nada o menos involucradas con la política tradicional de nuestro país. Es responsabilidad del Estado, los partidos políticos y la comunidad en su conjunto buscar entender las motivaciones de las y los jóvenes y considerarlos como la fuerza que necesita nuestro país para lograr una sociedad más democrática, teniendo en cuenta sus ideas, propuestas y acciones, incorporándolos en los espacios de tomas de decisiones y trabajando con ellos por el desarrollo de nuestro país. Porque las y los jóvenes sabemos lo que pasa en nuestro país. No nos callaremos ni nos callarán. Queremos y lograremos involucrarnos en la política del Perú.